¿no? Ahí va. Yo voy a tocar aquí. Bueno, estamos con Osvaldo Alié. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien, un placer siempre poder compartir un espacio con vos y estar en comunicación. Eh, Igualmente de este lado, Así con que bueno, con las mismas ganas de siempre y la misma fuerza de siempre, bien, de poder compartir con vos y que esto lo puedas difundir. bien. Bueno, les cuento para quien se suma recién o quizás no te conozco, Osvaldo Alié es oriundo de Capilla del Monte. Es el dueño y actual responsable y coordinador encargado del Hotel Roma de Capilla, es ingeniero químico. La verdad que tiene un camino dentro del campo espiritual muy extenso y muy sagrado a mi modo de ver y de entender. Es una persona muy linda, sos una persona muy linda y, Gracias. y con él cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Capilla y de viajar con grupos, hacemos lo que se llama los trabajos de avistaje, que lo que me convocaba hoy a hacer esta entrevista y a charlar un rato con vos es poder un poquito Ujú. acercar la experiencia o que cuentes de qué es, a qué se refieren estos trabajos, cómo es, dónde los haces y quiénes tienen acceso a esta experiencia que la verdad que para los que lo hemos transitado es algo maravilloso. Así que si quieres contarnos de qué se trata eso y cómo lo iniciás y dónde lo haces, te cedo la palabra. Bueno, esto tiene una historia bastante amplia que la vamos a resumir un poquitito porque muchos ya la han escuchado. Es un mensaje que le llega a Ángel Cristo Acoglanis, que él en el año 50 reside en Argentina, llegado de Grecia, donde en un convento de monjes tibetanos, donde él hizo sus estudios secundarios y universitarios, terminando en medicina unicista, dedicándose fundamentalmente a la quiropraxia, recibe el mensaje de presentarse en Argentina, en el centro de Argentina, el corazón, que sería Córdoba en sí, y buscar dentro de una cadena que corriendo en sentido noroeste y conteniendo en su composición un cerro sagrado, como lo es el Cerro Uritorco, acá en Capilla del Monte, cosa que él no lo había terminado de comprender en un principio. Ahí buscar un centro de energía. Él primeramente confunde y va a la zona de Villa Allende y posteriormente pasa para este lado, que sería ir del otro lado de la montaña, Claro. tomar el cerro de frente, digamos, el cerro histórico de frente. Es así que acá llega más o menos fines del año 60, principios del 70, y bueno, no casualmente para en el hotel y después de un tiempito de estar dando vuelta, consulta, por el estar varios días alojados y después ya comenzó a venir frecuentemente, le consulta a mis padres si no sabía de gente que hablara o hubiese visto algún tipo de fenomenología lumínica o energética. En realidad quienes veían o habían visto, perdón, fenomenologías energéticas eran los nativos de la zona, pero consideraban todo el tema de los huesos de animales o fundamentalmente ellos hablaban de las luces malas. Y, y bueno, a mi viejo Ángel le indica que el que estaba en estas cositas raras era yo porque bueno, siempre había sentido como un llamado. No fue tan así la explicación, pero vale decirla cómo se conjugó. Entonces, en esa reunión que tenemos con Ángel, le cuento las experiencias que había tenido tanto en el dique Los Alazanes, en compañía de un vaquiano de la zona que trabajaba en el hotel y venía de la época de mi abuelo, y era tío, fíjate vos, ¿no?, de Larry. O sea, mira cómo el universo va ensamblando todo. Como todos Larry una gran siempre, familia. exactamente.
Y bueno, él como conocía todo, toda la cadena montañosa como la palma de la mano, yo te estoy hablando ahora de mis 10 años, que es donde sentí esa inquietud producto de que cuando la gente iba al Cerro Uritorco o a la zona de Ongamira, Terrones no existía todavía como lugar turístico, la mayoría de las fotos venían veladas, la gente por lo tanto se quejaba, pero a mí el tema no me cerraba. Yo no sé en ese tiempo decir por qué no me cerraba, pero me invitó a todo esto. Este nativo me invita a llevarme y ver, bueno, él había, sí, veía en el cerro luces malas y además veía naves, o bueno, él no decía naves, veía cosas raras. La primera vez vamos hacia la zona del dique Los Alazanes, que es el dique más alto de Sudamérica, artificialmente construido, y ahí tuve la posibilidad de ver salir de adentro del dique, que es un dique bastante chico, naves que las fueron de distinto tamaño. Las más normales son las que conocemos de dos, como si fueran dos platos, pero después las hay de forma de cigarro, en forma de un pájaro alado con las alas hacia atrás, o de boomerang. Bueno, recorriendo todo esto, seguí yendo y cuando ya digamos en un año de ir buscando puntos y referencias, me hice prestar un teogolito y el manejo del mismo, porque yo estaba en los 12 años. Y con eso medía, y cuando medía el asentamiento de esta luz, al otro día íbamos y lo perimetrábamos, siempre en un triángulo equilátero, que en donde tenía pasto de altura, veíamos como un círculo, dos círculos concéntricos, uno de 14 y uno más o menos de 2 pulgadas. En la zona de piedra no notábamos nada, y yo medía el perímetro ese llevábamos un contador Geiger que apenitas y hacía un pequeño ruidito, cosa que no lo hacía fuera del perímetro marcado. Todas cosas uno las fue anotando. Y en una oportunidad pasa un amigo de Pequelo, que era el que me acompañaba, y veo que el animal esquiva. Bueno, yo le pregunto por qué motivo lo estaba esquivando, ¿no? Dice, porque cuando hay una luz mala, ellos se hacen un costado. Desde lo racional dije, si el dueño de la mula se pone dentro del perímetro y tira a la mula, esta va a entrar. No ocurrió así. Esto, cuando yo lo pregunto posteriormente, muchos años después, porque yo me encuentro con Ángel más o menos cuando ya estaba en los 16, 17 años, me dice que los caballos, o los burros, o las mulas, en el de andar, hacen un movimiento cuadridimensional. Y cuando son montados por un jinete, el movimiento es quintidimensional. Por eso él empezó hablando allí del poder de sanación de los animales, que posteriormente aparece la equinoterapia. Y también tuve la dicha de, en un momento, la visualización de una nave de gran tamaño, bajando del Cerro Uritorco hacia la zona de Tramontana, que esa sí la tuvimos muy cerquita, que fue la que yo comento siempre, que nos midió con un haz de luz bastante grande, yo calculo que superaba las 14 pulgadas, y bueno, cuando nos impacta con ese haz de luz, que convengamos nos abrazamos, imagínate a un vaquiano nativo de la zona abrazándose a otro hombre. Para mí no era nada, pero para él era todo un tema. Seguro. Y el tema fundamental para nosotros era que ninguno de los dos quería irse donde estaba. Y si nos íbamos los dos, que nos quede nadie allí solo. Claro. Bueno, fuimos bañando, cerramos los ojos y sentimos como fogonazo. Y cuando abrimos pegamos un grito, evidentemente, estábamos tranquilos. Y cuando nos despertamos, estábamos mojados por fuera, secos por dentro. Previamente había salido del lado derecho de la nave una escotilla donde
un ser de alto tamaño, y digo alto tamaño porque lo teníamos cerca, no estaba más allá de los 50 metros. Hizo el saludo que yo después lo voy a hacer a Saruma, de poner la mano izquierda en el corazón y la mano derecha en alto. Esto cuando yo se lo comento a Saruma, me dijo fue un saludo de reconocimiento, y el baño de luz que les dio fue un baño de luz líquida, que después lo terminé entendiendo con el tiempo, y fue como una bendición, un preparar a continuar todo eso que ya ellos presentían, y poder envolverlo, que no escape, pero dejar con el libre albedrío del sentir en lo que posteriormente iba a ocurrir. Bueno, me invita a él a recorrer los lugares, porque ahí me dice que tenía que detectar un centro de energía que estaría dado en la zona de la ruta 17, camino a Ongamira, y después de varias idas y vueltas lo detecta en el Valle del Silencio. Vio que la zona de Terrones era la mejor zona para trabajar. Vamos a hablar con don Ramón Verón, de origen diaguita. Estábamos bajo la parra de la casa de don Ramón Verón, y sin mediar muchas palabras, don Ramón le entrega la llave. Ángel le pregunta cuánto debía pagar por el ingreso allí, le dijo que nada, porque lo sentía de acá, del corazón. Había una huella que entraba apenas una chatita, por lo tanto Ángel compra una topadora, una motoniveladora, hace el camino del que hoy se disfruta para ascender a los Terrones, y todo el playón donde está la parte de estacionamiento, y donde está la parte del bar que tiene hoy la zona de Terrones. Posteriormente, ahí empezamos haciendo los trabajos, y posteriormente abrimos un sendero para ir un poco más alto, que es donde está el cuarzo. Bueno, a partir de ahí se comenzó a trabajar desde ese lugar, lo frecuentábamos bastante, cuando él debía cumplir, evidentemente, con su consultorio, que primeramente cuando él recién se instala en Buenos Aires, se ocupa, digamos, por ayuda de la mamá de Ángela Escurra, le ceden ese lugar para que la atendiera. Y Ángela se enoja mucho con su madre, porque cómo le iba a dar la habitación de ella para que Ángel sanara o atendiera. Resulta de que Ángeles después se termina enfermando de, no sé, una enfermedad pulmonar que fue bastante comprometida. Ella era muy chiquita cuando venía acá, y Ángel la logró sanar, de esa sanación que para la medicina alopática era insalvable. Bueno, una vez detectado este centro energético, y vuelvo a repetir, ya tomada la zona de Terrones como punto de trabajo, empezó a aparecer con un grupo reducido de gente, y nos empezó a dar como tareas, trabajos para hacer, y con el tiempo comenzaron a aparecer manifestaciones lumínicas, basadas fundamentalmente en llamado en los mantras que él realizaba, en un movimiento de juego con las manos, que es un código, que es el que él me transmitió con el tiempo a mí cuando ocurre esto que voy a contar ahora. Y nos envolvió en un momento con una cúpula de color crístico, donde en el interior había eco. Y yo le digo, pero claro, es en el interior que hay eco. La borra, no sé cómo, con un movimiento de mano, pero el eco seguía. Y vos vas a Terrones, y en Terrones no hay eco. Nos marcaba una estrella, la prendí y la apagaba. Si estaba nublado, despejaba, y si estaba despejado y vos le pedías que nublara, se nublaba. Todo esto con movimiento de manos y de mantra.
En este trabajo que empezamos a hacer, cada vez las conexiones fueron siendo más fuertes, la actividad de las presencias, y ahí es donde nosotros empezamos a sentir como ciertos malestares musculares, de huesos y de cabeza, producto de la energía que íbamos intercambiando, y Ángel nos fue ejercitando en esto. Pero he aquí que después de varias idas y vueltas, yo ya empiezo a los 17 a estudiar en Santa Fe, y viniendo un día de ahí, porque habíamos quedado en reunirnos acá, no existían los celulares, Ángel me indica que no había comprado el cassette porque todo se filmaba y se grababa. Le digo, no hay problema, bajo en Córdoba, lo compro y sigo viaje. Cuando llego acá, me encuentro con un ser acá en el ingreso del hotel, exactamente igual al que yo había visto en la escotilla de la nave. Por supuesto que me inquietó muchísimo, no puedo decir de que estaba tranquilo, pero como para, como para hacer más suave ese presente, es que yo le pregunto si lo habían atendido, y me dijo, ¿me puede describir? Y yo dije, sí, pero me apoyé contra la pared, porque yo había cerrado todas las válvulas, menos la del corazón y la del aire, las demás estaban todas cerraditas. Una no funcionó del todo bien, porque yo lo describo tal como era, en el ser que había visto en la escotilla no le había podido distinguir la cara, acá sí, era alto, también estaba con el traje metalizado flexible. Cuando termino de describirlo, él me dice, ¿vos viste a Saruma? En forma instantánea, yo lo veo a Ángela Cobra. Y ahí fue donde yo me oriné, porque evidentemente la situación era bastante fuerte. Y Ángel me invitó a que nos dirigiéramos hacia la zona del comedor, me develó ciertos datos y me preguntó si quería continuar en el camino. Me dijo, el camino no es fácil, es duro. Y yo le dije a él, mira, más duro de lo que la vengo pasando, no creo, pero no, terminó siendo bastante duro después con el tiempo. Pero bueno, porque uno va aprendiendo. Más Bueno, después de a ese partir de ahí, momento, ¿eh? más después del ¿Qué momento que fue? acababas de vivir, algo más duro que eso. ¿Sí? Ah, seguro, seguro. Y bueno, a partir de ahí fui todas las veces que Ángel nos hizo trabajar en Terrones, hasta que por primera vez en el año 78 y posteriormente en el 82, él hace emerger Ciudad Erx, convengamos que no había la contaminación lumínica que hay hoy, Claro. y fue como ver que emergía desde el suelo primero una iridiscencia muy fuerte y después se comenzó a manifestar toda la ciudad hasta que se levantó la cúpula donde está el templo de la esfera. Cruz del Eje ni se divisaba. Yo ahora que te estoy contando esto, te digo que hace 3 días atrás me llamaron, o sea, me llamó Ariel Verón, porque había un grupo que quería que fuera yo a guiarlos en este trabajo. Convengamos que hacía ya creo que como 8 años que no iba a Terrones, no Mirá. por nada en particular, sino porque la frecuencia fue bajando en la medida en que fue aumentando el asentamiento poblacional en la zona y Claro. la actividad fue menguando. Entonces me corrieron al lugar que vamos, que es el Cerro Alfa. Fui porque lo consideré, por un lado, un desafío y por el otro lado también una señal que estaban enviando. Fue muy, muy gustoso, muy, muy maravilloso. Yo en lo personal me quedo con Cerro Alfa para trabajar, más allá de lo que Terrones represente, porque Terrones, digamos, es como un ícono en esto. Seguro. Pero el Cerro Alfa también, porque justamente es la frecuencia con la que vibramos en carácter electromagnético en las conexiones que uno hace cuando está trabajando en esta actividad. Y para más o menos comenzar a hablar por qué tenemos la posibilidad de conectarnos con estos seres intraterrenos, fundamentalmente con los seres de Ciudad Erx, que convengamos que hace
más de 12.000 años que están en actividad, vienen de la zona de Atlante, de Lemuria, surfeando todos los planos terrenales hasta que encontraron este, que fue para ellos aparentemente el de menor contaminación energética y el de más amplitud en cuanto a la viralización de la energía. Y especial. En el centro energético, para la apertura de los portales que hizo Ángel, para poder trabajar con toda esta actividad, necesita siempre un centro energético. Portales no se abren en cualquier lado. Y el centro energético de Hertz, que hay 3 en el planeta, está Monjasta, está Agartha y Hertz. El más fuerte energéticamente hablando es Hertz, que cuando lo abre Ángel queda alineado por ley de polaridad en forma directa con Shambhala. Si bien hoy están todos interconectados, y aunque muchos digan no creemos que bajo el océano puedan seguir las conexiones, sí, siguen, y ya vamos a hablar del porqué en un momento. ¿Por qué el centro energético de Hertz, que originalmente era ciudad de la llama azul o ciudad de la flama azul, porque está totalmente construida en lapislázuli, es el más fuerte del planeta? Y esto costó mucho, costó muchas desinformaciones, costó soportar muchos malos entendidos, mucha mala difamación, porque en el centro energético, desde donde se abre el portal de Hertz, o Ciudad de la Flama Azul, está la presencia de la energía Onosone. La energía Onosone es una energía muy particular que además la contenemos nosotros. Es una energía que tiene mucho que ver con la cocreación. Esto de tener que ver mucho con la cocreación, por lo tanto, tiene que ver con la materialización y la desmaterialización. Fíjate vos que desde Hertz, en la laguna de Iberá, hay una isla formada por toda conformación acuática, de plantas acuáticas, que no puede ser traspasada. La han intentado en más de una oportunidad y nunca han logrado, ni lo van a lograr por el momento. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque desde Hertz, como centro de elevación en el futuro para asentamiento en caso de evacuación o ayuda, está bordeada por energía onosónica. Mirá vos. Y la particularidad que tiene es que cuando los vientos soplan, la isla no se mueve en el sentido de los vientos, se mueve en el sentido de la energía en que esté conjugándose con el centro energético de Hertz. ¿Por qué? Porque los vientos se producen producto del pasaje de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Evidentemente hay un cambio energético también cuando circula el viento. Sin embargo, esto no ocurre y la isla se mueve por ahí en sentido contrario o como deba moverse para mantener ese estado de equilibrio. Claro. Y este punto también tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque amén de pasar a la dimensión donde está establecida Hertz, es la energía onosónica salida de acá que produce desmaterialización en ese punto del Triángulo de las Bermudas. Y esto ya está comprobado y no se habla. No se habla porque no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque esto desarma muchísimo todo lo que la ciencia ha venido hablando y todo lo que los científicos, imbuidos totalmente
no digo mentalidad retrógrada, al contrario, son científicos, tienen una capacidad y un conocimiento total, pero tan alineados en la ciencia en sí, que no les cuesta reconocerlo todo esto y lo niegan. El tema, Laura, o para los que vos vas a transmitir todo esto, es que cuando uno trabaja con números en ecuaciones, matemáticas, en cónicas y cuádricas, para obtener resultados de ciertos estudios que está haciendo para poder determinar y explicar el porqué, no aceptan a fondo todavía que el número tiene una frecuencia determinada. Y lo que vos estás terminando de obtener no es la multiplicación de un número por el otro, sino la frecuencia de ese número con el otro. Yo voy a dar como ejemplo, decimos nosotros, estamos en tercera dimensión y saltamos a quinta. Si yo me desvío, poneme en orden, porque yo voy a hablar y por ahí puedo llegar a confundir a la gente, no quiero confundir a la gente. No. Estamos en tercera y vamos a quinta, ya estamos pisando quinta. Y vos decís, ¿y cuarta? ¿Qué pasó con cuarta? No, pará, la cuarta está. Fíjate que el número 4 se ha hablado muchísimas veces que es un número de corte. Y no es un número de corte dicho así porque sí, como nos han mal hecho comprender lo escrito en la Biblia, que viene de las escrituras apócrifas, y que fueron modificados por los concilios a partir de 1836. Y ahí nos mintieron como quisieron para dominarnos. Pero el número 4 es el inicio. Por eso es que cuando uno pasa de tercera dimensión a quinta dimensión, hay un salto cuántico. Ese salto cuántico necesita de un puente energético. Ese puente energético está sentado en la frecuencia del 4 para pasar a 5. Esto que yo estoy diciendo, yo sé que a muchos les va a poder resultar una locura o decir de qué está hablando este hombre. Y yo les voy a ser totalmente honesto. Si hay algo que yo voy a comenzar a hacer, y vos me estás dando el puntapié como siempre para que empiece, y quiero empezar como a revelar con el tiempo documentos, que es lo que hablábamos la vez pasada. Terminar de dejar todo plasmado, porque el periodo por ahí, si bien uno trata de estirarlo, se corta, pero uno trata de estirarlo lo más que pueda. El periodo de vida biológica, yo no siento que me vaya a ir, pero hay que dejarlo. Con esto que te estaba por decir, y creo que me fui un poco de hilo, porque la gente esto va a decir, che, pero fíjate lo que se está diciendo, pero es en realidad, ¿por qué? Porque yo, además, como otros que conformábamos el grupo, que no era grande, porque cuando llegó Ángela a llevar el burro adelante, digo yo, o haremos, dijo el mosquito. Ajá. Cuando éramos 15 ya era todo un tema, ¿viste? Se salía a decir un montón de tonterías y se perdía el hilo. Cuando vos te conjugás en esta temática y fundamentalmente comenzás a utilizar más la frecuencia del sentir que sale del corazón, comienzan a aparecer situaciones que a uno lo movilizan en forma maravillosa y por ahí dice, wow, mirá dónde estaba esto. Y evidentemente, cuando nosotros estamos transitando este salto a través de este puente, que acá lo han mostrado y lo muestran más de una vez, cuando uno va a trabajar al Cerro Alfa ante las presencias de las jerarquías de Erza. Ahí te lo muestran perfectamente bien, marcan energéticamente
Las jerarquías marcan como los pivotes y después te marcan el puente. Vos lo has visto. Sí, sí. Entonces, fíjate cómo es todo este tema del manejo de las frecuencias de los números, que no lo tiene mucho en cuenta la ciencia, pero sí los que andan en la búsqueda, que por ahí son científicos y por ahí no son científicos. Gracias a Dios hay científicos ya que están muy metidos en este tema y están dispuestos a terminar de romper todos los viejos paradigmas y saltar hacia el nuevo tiempo. Exacto. Sabes que estaba, mientras te escuchaba, pensaba cuando vos decías, alguno pensará que estoy loco. eh, Sí, quienes hemos visitado el hotel y hemos hecho trabajos con vos y todo, y fui una, me incluyo, porque las primeras veces que fui dije, esto es una locura. Esto es como, yo necesitaba la explicación científica o el poder comprenderlo desde el razonamiento. Y en realidad creo que la mayor forma de palparlo, de poder, fue, en mi caso, el proceso de cambio, transmutación y de sanación que fui haciendo, ¿no? Cuando sí. de pronto me miro a lo lejos, digo, ¿cómo pude soltar cosas? ¿Cómo pude sanar? ¿Cómo pude perdonar? ¿Cómo pude cambiar formas de pensar, de ver, estructuras, mandatos? Y de hecho, cuando realizamos, que realizamos viajes y que vamos y que van, esto es lo que te dicen las personas. Hay un antes y un después de eso. Entonces, Sí, no sí, sé sí. si tenemos el común de las personas la forma de poder explicarlo científicamente o con hechos concretos y reales, pero yo creo que la mejor explicación es el proceso de transmutación y de cambio que uno empieza a transitar y que no lo ve solo uno, lo ve el entorno de uno. Y Sí. cuando uno empieza a decir, ¿de dónde viene esto? Viene desde acá, en esto que sentí, en esto que me pasó, en esta imagen que me llegó, en esto que me pude dar cuenta, en esto que pude empezar a ver. Entonces, eh, por ahí esto es, que yo digo, ojalá todos pudieran tener al menos una experiencia de realizar este trabajo que vos nos llevás, y que por ahí venía la pregunta que te quería hacer, ¿no? Para los demás, esto que se llama trabajo de avistaje, que tiene que ver con que abras un canal de comunicación o de conexión para que estas energías se empiecen a manifestar, ¿no? Esto que vos hablabas de estos seres que pudiste tomar contacto o de estas naves, ¿verdad? Sí, está perfecto. Y vos has dicho algo que es muy importante. Cuando uno va al trabajo eh, marcaste primero el sentir y después marcaste el ver la actividad, porque realmente lo más importante en esto está en el sentir, que sale de acá, porque es donde queda todo grabado. Queda todo grabado porque si uno pone el sentimiento en lugar de la observación simplemente a través de lo visual, no se conjuga con todo el potencial que uno tiene adentro para trabajar con esto que ellos ofrecen, que no hacen más que informarnos y darnos algún mensaje de lineamiento hacia dónde va dirigida la historia fundamentalmente para los nuevos tiempos que vienen. Exacto. Si nosotros tomamos, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2020, y bueno, ahí está la prueba cabal de que todo lo que en su momento hablaron tanto Ángel como Pedro Romagnù o como Solari Parravicini, que Solari Parravicini estuvo acá, él fallece en el 77 y él estuvo acá en el año 74, reunido con Pedro y con Ángel. Y todo esto se está cumpliendo cronológicamente tal como ellos lo hablaron, que es el tema por el cual a mí cada vez me apasionó más, porque la pucha, digo, pero esto era así y yo en un momento lo dudé y si voy buscando esto, voy encontrando esto otro.
y se va produciendo esto y va apareciendo un proceso que no solamente me toca en el bienestar a mí, sino que comienza a tocar a otros, pero no porque yo lo hago, sino porque el otro comienza a sentir. Y lo que tenemos que terminar de entender todos es que este cuerpo que conformamos materialmente hoy, que no es más que un holograma, internamente y externamente a nuestro alrededor, es todo un juego energético, pura y exclusivamente un juego energético, que está fundamentalmente tomado por el corazón, que tiene una conformación neurológica exactamente igual a la del cerebro, solamente que con muchísima más frecuencia, porque este es el que te comenta, este es el que te da el llamado de atención y te despierta el alerta temprana, y es el que duele ante la injusticia. Entonces, en este juego magnífico energético que tenemos nosotros, que hoy nos damos cuenta que lo que nos dijeron históricamente, que no estábamos interrelacionados con nada, estamos interrelacionados con todo. Fíjate en esto que estamos haciendo, la interrelación que hay con vos allá, en donde estás, con todo, conmigo acá, en lo que estoy, en todo, y entre medio la comunicación, que hay también una interrelación. Y todo es cuanto energético. Y el cuanto energético, que parece toda una gran historia, por supuesto, tiene un fundamento profundo, pero sencillamente nosotros, al estar conformados, al ser una gran macromolécula, estamos conformados por un montón de moléculas. Si estamos conformados por moléculas, estamos conformados por más cantidad de átomos. Si estamos conformados por átomos, los átomos tienen un núcleo y girando alrededor del núcleo, en distintos niveles o subniveles de energía, están los electrones, que tienen carga energética negativa. En este caso, no tiene nada que ver con la negatividad o la positividad de la persona, genera una polaridad, por lo tanto. Pero este electrón periférico, el más periférico de todos los átomos que los puedan componer, constantemente está interactuando, hasta con lo que tengo yo delante. Y en esta interactuación, que hay intercambio de energía, se carga justamente de energía ese electrón periférico, que es el que siempre interviene en las reacciones. Y cuando se carga de energía, al salir de su nivel superior, está incómodo, porque siempre busca el estado de equilibrio. Entonces, ¿de qué forma se puede poner cómodo? Suelta la carga energética que nosotros hemos generado y vuelve a su nivel, pero hay un ida y vuelta de un montón de otros más. Esos son los cuantos energéticos que nosotros vemos como actividad lumínica. Cuando estamos trabajando en la composición nuestra, tenemos el aura y el campo cuántico. Y dentro del campo cuántico tenemos que tener siempre activado el campito electromagnético, que es de carácter electromagnético, que sale del corazón. Porque cuando uno emite hacia afuera de su campo cuántico, porque la luz fotónica es continua, la cuántica es en fracciones que nosotros no alcanzamos a detectar, pero queda un espacio entre un cuanto y otro. Es infinitesimal, pero hay un espacio. Y es por ahí donde nosotros sacamos nuestra invocación. Y esta invocación debe tener prolijidad, porque si justamente hay algo que ellos nos indican, es estar lo más posible armónico y en eje con la ley universal, que es la ley de Simiwiki. Pero para esto tenemos que, en cada presente que nosotros estamos viviendo, porque cuando queremos observar, el pasado ya se fue y el futuro ya está, ya se nos vino encima. Entonces lo importante es cada presente. Que cada presente es una partícula energética, con la que vos elaborás un eslabón en tu día.
ese eslabón al otro día se va a juntar con el otro. Y es el que nosotros vamos formando esta red cuántica de la que tanto necesitamos para ordenar el planeta que tanto daño le hemos hecho. ¿Y por qué? Porque, por un lado, el planeta, fíjate, nos da todo. Y nosotros le entregamos poco. Y por el otro lado, nosotros estamos preparados para vivir biológicamente 350 años. Porque si hay algo que tiene un gran poder de manejo sobre nosotros, pero nosotros lo podemos ordenar, es el agua interna. Que el agua interna mezclada con silicio, si se funde cuando está en forma externa, produce el cuarzo. El cuarzo no desvía la luz. Entonces, ahí es cuando Ángel dijo, es un cristal líquido, porque no desvía la luz. Por lo tanto, la luz de nuestra divinidad no es desviada por el agua, porque es un cristal líquido. Y los cambios en la cadena de ADN, fíjate, van a sacar átomos de carbono para colocar átomos de silicio, que es lo que está ocurriendo en los chicos que comenzaron a nacer desde el 2000 o 2012 en adelante, que dijeron, sí, pero ¿qué pasó? No pasó nada en el 2000. Miércoles pasaron un montón de cosas, que son las Quizás que no estamos tan también visible desde la mente. como el 14 de diciembre, ¿viste? Dijeron, mira, se alinearon los planetas y acá entramos en la era de Acuario y no pasó nada. No, sí, pasó un montón. Claro. Tuvo que actuar el agua para arrastrar toda esa carga de energía espiritual que necesitamos en esta nueva era para trabajar, porque la luz expande y la oscuridad contrae. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que además de manejar la energía nosónica y de estar presente en el centro energético que corresponde a Ciudadel, está la energía Bril. La energía Bril es una energía muy sutil, pero tan sutil que cuando buscamos el camino del autoconocimiento o cuando buscamos un camino para mejorar nuestro bienestar interno, ¿no? Porque el externo ya sabemos que no tiene nada que ver con lo que nosotros generamos adentro, porque todo está generado adentro, lo que ocurre afuera es consecuencia de lo que generamos desde adentro, de afuera no nos viene nada. Si nosotros estamos en ese estadio con la energía Bril, vamos a trabajar en el campo de la luz. Pero si nosotros no nos conjugamos en ese orden divino, vamos a estar trabajando en el campo de la oscuridad. Un ejemplo clarito de esto, el proyecto de Hitler. A él le falló, ¿por qué? Porque trabajó con energía Bril en campos de oscuridad, cayó. ¿Qué pasó en el 2020? Antes del 2020, se le informó, sobre todo acá en la zona de Latinoamérica, que es la parte más importante que tiene el planeta, Argentina sobre todo, que es una pirámide al revés y que es la tierra prometida, cuando hicieron la reunión de todos los presidentes de Latinoamérica, se les indicó desde el Consejo Galáctico que no debían hacer esa reunión porque producto de las energías que iban a manejar, en los cuerpos iban a tener sintomatologías de enfermedades producidas por la emoción. Todas las enfermedades son producidas por la emoción, pero no hay enfermedad más letal que el cáncer, que la produce justamente la emoción. Y se puede manejar perfectamente bien a través del agua o a través de un resonador, que Ángel lo tenía y Pedro lo tenía, y esto viene, no recuerdo el nombre del ruso, que lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial y curó de cáncer a millones de personas. Pero claro, evidentemente un aparato barato, con solución rápida, y no se podía dar a conocer tal información. No te la permiten, no está difundida hoy tampoco.
Entonces, vuelvo, cuando se ordena esto que ahora nos quieren volver a sembrar el miedo, siguen trabajando en el mismo campo, con la energía en el mismo campo. Entonces, es el momento en que nosotros tenemos que entender que lo que nos corresponde hacer es mantener elevada nuestra frecuencia en estado de armonía, porque es la única forma, y está ya plasmado en el universo, en que esto se va a revertir. Evidentemente va a haber los cambios que tienen que haber porque el cinturón de fuego está activado, el deshielo de las zonas glaciares está activado, van a subir los niveles de agua y va a cambiar la estructura, bueno, no la estructura, el dibujo de los continentes que exteriormente vemos del planeta. Y Todo esta el va a agua ser, es el centro de todo. exacto, pero Argentina evidentemente va a ser la tierra prometida. Acá es donde vamos a recibir. Por eso tenemos que estar profundamente preparados en esto, con mucha elevación de luz y fundamentalmente comenzar a entender que no es necesario vivir en la discusión para poder hacer entender al otro que tenemos la razón, porque en realidad la razón o el creimiento o la creencia es producto de distintas disciplinas que confluyen en un punto, que siempre es el mismo, la mente universal, donde todos sabemos todos. Fíjate que nosotros estamos compuestos, como dije anteriormente, por átomos, y ya hemos hablado en una oportunidad del neutrino, que está dentro del núcleo de nuestro átomo, y podemos llevar esa frecuencia a nivel de piel, se produce el feeling o la buena onda. El Sol emite a borbotones neutrinos. El neutrino, como evidentemente no tiene carga, como su nombre lo indica, por lo tanto no es desviado porque no hay polaridad, viaja en el universo, toma información, y la información que trae el neutrino se sabe de dónde es, porque es lineal. Ahora, mirad lo que ocurre. Cuando la ciencia lo busca en nosotros a través de aparatología, no lo puede detectar. Cuando la ciencia lo busca a través de la partícula de la inmortalidad, por la máquina de Dios, tampoco la puede detectar. Y nosotros recibimos por segundo 180 millones de neutrinos que nos traspasan y nos dejan grabada su información. Y encima nos damos el lujo de no creer en nosotros. Vivimos dudando si lo que pensamos es real, si lo que estamos escuchando es real, porque claro, como nos trabajaron el pensamiento a través de la razón y nos desviaron, hoy estamos llenos de duda. Entonces nos terminamos peleando con nuestros pensamientos y no nos podemos ir alineando. Y lo que debemos justamente hacer hoy es surfear todos esos niveles de pensamientos y vibraciones que están en nuestras neuronas para poder comenzar a entender realmente qué es lo que somos y lo que podemos realizar. Porque estamos con capacidad para realizar toda la uniformidad que necesita el universo que se conforme para que todos estemos en la misma línea. Y esto es un poco bastante difícil de lograrlo porque aparece el ego. Y si no, aparece el yo, que te atrapa y no te deja avanzar. Entonces, como nos sembraron el miedo, cuando empezamos a mirarnos internamente, aparece la sombra, aparece la oscuridad, nos asustamos y salimos de adentro de nuestro. No, ahí es donde más profundamente tenemos que llegar
para que todo nuestro cuerpo sea luz. Si la tenemos, ¿por qué no la vamos a utilizar? Si tenemos el poder de con las manos transmitir, si tenemos el poder de con el corazón emitir la orden que salga a través de la mente, que es de carácter eléctrico, y no vamos a necesitar hablar. Fíjate que ya está comprobado que un trabajo telepático generado en Japón es receptado en Argentina exactamente igual. Una transmutación de materia que antes se hacía a través del espacio, hoy se está utilizando el agua. ¿Por qué? Porque aumenta y limpia la frecuencia, entonces lo que se envió de acá se puede conformar acá, cuando antes salía con muchas deformaciones. Eso ya está en proceso, ya está en estudio y ya están pruebas. Pero de eso no nos enteramos. Sí nos enteramos de lo que es, de la firma que hizo Mansur con el tema de que van a pedir, parece, el pase sanitario. Lo que interesa, lo que interesa que sepamos o que entendamos desde un determinado campo, ¿no? Pero también yo digo que toda esta información es una búsqueda interna, que es muy difícil, quizás que alguien venga, yo siempre valoro y remarco la generosidad tuya de compartir toda esta información, porque en realidad vos ponés al servicio de quien te quiere escuchar y quienes te queremos escuchar toda esta sabiduría y toda esta información de una forma muy amorosa y generosa, pero el común y más aún en los espacios de poder, hay información que sabemos que va a tender a ocultarse o a no ponerla de manifiesto, porque esto también implica el empoderamiento nuestro y el poder empezar a generar acciones, pensamiento y formas, y empezar a darnos cuenta y como quien dice, a que se salga un velo y traer mucha más información, ¿no? ¿Y qué es lo que nos están pidiendo constantemente que hagamos? Exacto, Fundamental, lo que están pidiendo exacto. constantemente que hagamos. Vos fíjate que, sí, perdón. Exacto, esto iba a decir que son muy claros, como por ahí yo sé que vos podemos seguir hablando 4 horas, pero te prometí que no iba a ser tan largo, pero digo, esto es lo que los hermanos o estos seres, o como quieran llamarse, traen siempre los mensajes en estos espacios, en estos trabajos de avistaje que vos nos guiás o nos conducís o nos acompañás, ¿no? Siempre la Eh, información va hacia ahí, más, palabras menos, pero en algún momento del mensaje exacto, esto es lo que busca, lo que se pide y lo que nos trae. exacto. Yo lo que te quería decir era que estábamos hablando del neutrino, no solamente somos coladores de neutrinos. Mira, Y toda esa información, vuelvo a repetir, queda grabada en nosotros. claro. Y en Antártica se ha montado una base militarizada que está tratando de captar esta información. No lo logran, entonces han tirado sensores que ya llevan 1000 metros de profundidad en el agua y no es mucho lo que captan, más allá de que llega. Mm, Esto, si bien hay un orden a nivel mundial, que es el que tenemos y el que nos quiere meter en el miedo y asustarnos para que nos callemos, dejemos de actuar, dejemos de buscar en nuestro interno todo el potencial y poder avanzar y cada vez juntarnos más y unirnos en conciencia de amor puro, en plenitud de luminosidad interna, con pureza también, valga la redundancia de la palabra, porque como nosotros somos coladores de neutrinos, entremos en estado de meditación o entremos en estado de relajación simplemente. Ahí estamos generando un campo neutro. Y en ese campo neutro no puede entrar otra cosa, que es lo que realmente ha ocurrido en el 2020. Una lluvia de neutrinos
producto de que no tiene polaridad, puede atravesar una pared de plomo sin modificarse de 1 año luz. Mirá el poder. Entonces, observemos y comencemos a ser conscientes del poder que tenemos y de lo que el universo nos entrega y de lo que estas hermandades, más allá de que algunos quieran seguirlas negando porque les convenga en cuanto a su marketing que quieren hacer de sus escritos, donde te dan un montón de palabras difíciles, que cuando vos empezás a entenderla, en esto voy a respetar muchísimo a Joe Dispenza, te tiran para el otro lado. Entonces, no te dejan nunca de terminar de comprender. Claro, si terminas de comprender, se le acabó la historia. Exacto. Porque empezaste a entender y ya dejaste de comprar libros y te pones a trabajar en lo que realmente te corresponde, leerte el interno, que es allí donde está la propia realidad. Porque Einstein en un momento lo dijo. Por un lado dijo, ¿la vida será cuántica o no será? Y la prueba estaba ahí, que todo es cuántico. Porque no es que a partir de hoy fue cuántico, siempre lo fue. En esto tuve un pequeño error Newton. Y bueno, la ciencia que se tomó de allí. Y por el otro lado, tenemos el tema de que la vida será cuántica o no será. Tenemos el tema que si yo tomo, por ejemplo, para dar un ejemplo burdo de esto, imán y lo desparramos en un papel, queda desparramado. Ahora, si yo tomo otro papel, coloco un hilito imantado y tiro limadura de hierro en ese papel, va a tomar una forma. ¿Qué es lo que dijo la ciencia equivocadamente? Fíjate, el problema está en la forma. Cuando Einstein había avisado, no, señores, es el campo el que genera la forma. Entonces, esto es como para decir, nosotros que tenemos el campo y lo manejamos, somos el que generamos la forma. Allí es donde aparece la sintomatología del enfermo, donde aparece la manifestación del poder de cocreación que tenemos. Y si lo hacemos, vuelvo a repetir, con invocación, creyendo en nuestra propia capacidad, considerándonos ser y teniendo en cuenta la frecuencia de la divinidad que en el interior está y que la podemos viralizar con el poder de todo lo que tenemos de información grabado en el agua para comenzar a exteriorizar. Yo pregunto a ver qué nos está faltando. Conciencia. ¿Qué es esto lo que está viniendo ahora de empezar a hacer como surfear, ¿viste?, los niveles de conciencia? Y allí vamos a encontrar que nosotros somos como péndulos. Entonces, si en los niveles de conciencia pendulamos en forma armónica, vamos a ir elevando cada vez más. Ahora, cuando en esos sustratos, si nosotros a través del pensamiento estamos poniendo frecuencias disonantes, y evidentemente va a quedar todo atrapado en ese sustrato y no avanzamos más. Claro. Que es lo que buscan generar desde la ingeniería psicológica con estas historias que nos quieren seguir metiendo, porque lo que tratan es de abrir cada vez más la brecha. Cuando en realidad nosotros tenemos que trabajar con el nivel de la conciencia en el sistema neurológico en la mano izquierda, para acá reconocer y buscar el perdón de la deuda y leerla y transmitirla acá.
para tener la paga. ¿Y quién es el que nos va a hacer de encontrar el nivel de la conciencia? El cuenco de la mano derecha, que es donde yo voy a copiar la información de lo que me descubrí. Y después lo voy a plasmar de vuelta en el corazón. Digo yo, esto nos puede resultar tan loco, tan difícil. Ojo, vos me conocés bien, tengo fallas como todos. Y a mí hay cosas que me cuestan como a todos. Hablar es fácil, actuar es bastante más difícil. Pero vos viste que ellos siempre indican, cuando la situación se presenta es porque la condición está. Sí. Si no, no se presenta. Es así, y en realidad lo que siempre hablamos también, ¿no? Uno es humano y el humano no es perfecto, más allá de que tenga todo para tener una gran sabiduría interna y ponerla y bueno, vuelvo a lo que dije hoy, es tomar la decisión de empezar a transitar este camino y cuesta, porque obviamente, porque todo camino tiene sus baches, sus rocas, sus pozos, pero Sí, yo soy una convencida de que vale la pena transitarlo y que básicamente todo esto que me dice es una cuestión de decisión y obviamente de trabajo interno, no nada caer así de arriba y a generar el cambio, la transmutación, eh, pero creo que es así y es como, hasta incluso es como más simple de lo que parece, ¿no? Es cuestión de decisión y de empezar a sentir. exacto. Vos lo dijiste bien, es más simple de lo que parece, Sí, pero no nos damos cuenta. no, Nos o lo no nos complicamos queremos, nosotros. no nos queremos porque no, si uno no necesita esta cosa compleja de pensamiento, si no hay complicación mental, si no hay algo complejo, si no hay que tengo que buscar, indagar y tiene que ser difícil, parece que no existe. No, no, porque vos dijiste algo muy claro. Hay que aprender a quererse, primeramente. Es el punto, pero ahí diste la clave. Hay que querernos primeramente. Sí. Si no nos queremos, es muy difícil comenzar a nadar en este mar que nos han puesto en la búsqueda. Y ese también es un trabajo interno y diario profundo. Ya lo creo, Lo sabemos. ya lo creo. Osvaldo, dos cositas muy puntuales que me quedé Sí, hoy, ¿no? Pensando que nunca te lo he preguntado. Cuando vos decís las naves tienen distintas formas, ¿esto sí. sabés por qué es o tiene que ver con algo o no? ¿O sabemos que hay distintas formas y no sabemos por qué? No, no, mira, tienen distintas formas por el tiempo en el que deben viajar y los lugares en que deben introducirse, simplemente por eso. Eh, Ellos fundamentalmente y en muchas oportunidades, ya lo está viendo mucha gente, hasta la misma nave tenga la forma que tenga, en determinado momento, depende cómo esté vibrando la frecuencia que estamos emitiendo, ellos protegen su nave con una nube que vos la ves, aparece en forma distinta, tiene una forma distinta, el viento, si hay más nubes, las nubes van para el lado del viento y esta va en sentido contrario, si es que está hacia aquel lado, el lugar donde le han indicado la misión. Ujú, Pero fundamentalmente tiene que ver a dónde van, perfecto. Y lo es lo otro, que van a... bien, gracias. Y lo otro es, a mí siempre me hace ruidito esto de la facilidad o la liviandad con lo que se habla de portales, ¿no? El 6 del 6, el 12 del 12, el 28 del 28, digo, es así permanentemente porque yo entiendo que en función de todo lo que he escuchado y de lo que hablamos y de lo que conozco, que se abre un portal de energía es algo muy complejo, tiene que darse varias condiciones. Entonces te quería preguntar eso, qué mirada o qué me podés decir de esto? ¿Es que realmente se abren portales? ¿Con qué tienen que ver los portales? Pues yo tengo entendido que son vórtices de energía y creo que
no sé, salvo que esté minado de vórtices y no, o sea, No, no, me parece así es. que me encantaría que me digas eso, qué pensás, porque me parece para mí es que es un tema serio y que realmente que se abra un portal es complejo y no me parece que todo si uno escucha o ves las redes o te pones como que todo el tiempo se abren portales de energía. Bueno, mira, primero vamos a aclarar el tema este de vórtice, porque en realidad es un centro energético. Está bien la palabra vórtice, pero la palabra vórtice desde la matemática, pero esto no es para decir, porque diga, no, voy a corregir esto porque yo lo estudié, lo aprendí, no, sino para aclararlo. La palabra vórtice es una palabra que se utiliza en la matemática para la mecánica de los fluidos. Podríamos hablar de vórtice energético en el tema de Hertz, porque la energía onosónica circula en forma espiralada, entonces te produce un movimiento exactamente igual al agua cuando circula formando como un cono, que es allí donde se habla de vórtice energético. En realidad se debería hablar de centro energético. Pero aclarado eso, dejemos de lado y está. Para que se abra un portal, tiene que haber un centro energético. Perfecto. El tema es activar los portales en estas fechas claves, pero buscando la frecuencia de los números, a ver si corresponden o no. Pero ellos están indicando ahora que debemos tener en cuenta que, por empezar, el portal más importante que para ellos hay en el planeta es el que está en el corazón de cuanto ser pisa el planeta Tierra. Ese es el portal más importante. Y abrir un portal es, a ver cómo lo digo, Es lo mismo que abrir nuestro portal. Ese mismo trabajo. todos, todos los días nosotros al despertar, cuando abrimos los ojos, estamos abriendo nuestro portal. No sé si hace falta más Nada más, palabras para contestar. nada más. Esto es lo que te indican ellos. Y yo vuelvo a repetir, Laura, mira, es tan cronológicamente todo lo que se ha cumplido que yo en lo personal no quiero condicionar a que los demás crean lo mismo, No, pero me consta. si se hace tan cronológicamente, y bueno, vos fijate de que cada mañana cuando vos abrís los ojos, y Sí, estás abriendo el portal de ese día. sí. Hoy, por ejemplo, están indicando, a ver, ¿querés meditar? Y si te pones a trabajar en nivel de conciencia, con los ojos abiertos, y empezás a dibujar lo que vos querés, y toman, por ejemplo, qué sé yo, una casa o un auto, y se van guiando ahí en cómo lo quieren, que es en realidad conjugar todo lo que vos necesitas. Entonces lo vas a ir armando y lo vas a ir plasmando. Tal cual. Es totalmente distinto, así, porque estamos preparados para eso, por eso nos piden estas nuevas posturas también. Como el caso del caos y el orden. Uno ve una calle, parece que fuera un batifondo total, sobre todo en una ciudad. Pero si uno se pone a observar, en ese caos aparece el orden, porque tiene que haber polaridad. Y estás en una reunión donde te parece maravillosamente hermosa y empezás a mirar a una persona, o una, o dos, o tres, si son un montón, y vas a ver que en ellas hay caos. Tal cual. O sea, donde está el caos, exactamente, que donde está lo positivo está lo negativo, donde está lo negativo está lo positivo. Si no, no hay equilibrio. Tal cual. A ver, esto de caos y orden hay que alinearlo, por supuesto, se sobreentiende. Sí, sí, Pero sí. siempre hay orden y donde hay orden hay caos. Sí. Que es lo que tenemos que estar atentos, alerta, para el cambio. Bien. Bueno, la verdad, Osvaldo, que
siempre para mí es un placer escucharte, vuelvo a reiterar, siempre es tan generoso en compartir todo lo que sabes. La verdad que yo siempre recomiendo que se acerquen hasta el Hotel Roma y en Capilla, que además lo pueden buscar en las redes, y lo van a encontrar, y los contactos y tu teléfono y demás. Eh, la verdad que, vuelvo a decir, tengo la experiencia de haberte conocido y haber podido transitar este proceso de cambio y la posibilidad de viajar a Capilla con grupos 1 o 2 veces al año o a 3, y que esto también lo transmitan otras personas. Así que la verdad que era traer un poquito, que las personas te conozcan, que sepan que existís y que sobre todo estás disponible para todo aquel al que quiera acercarse a charlar con vos, a saber un poco más de esto y sobre todo a realizar estos trabajos de avistaje que básicamente consisten en reunirse con vos, irse hasta un lugar determinado y entrar en contacto con todo esto que contaste a través de manifestaciones de energía, de lo que cada uno tenga que sentir y transitar en ese momento, ¿no? Así que de mi parte, muy agradecida, los invito a todos a Capilla del Monte y a acercarse hasta el Hotel Roma a conocerte y a vivir un poquito esta experiencia que de verdad es tan transformadora, tan rica y llena y plena de tanto amor. Así que muchísimas gracias por este espacio, por esta charla y por traer una vez más tanta sabiduría, que siempre aparecen cosas nuevas. Es increíble porque uno dice, bueno, vamos a charlar de esto y Osvaldo arranca y siempre trae información nueva, así que agradecida, me quedo con el corazón así estallado y como siempre pensando en un montón de cosas. Bueno, Laura, no, yo te agradezco realmente el tiempo que te has tomado en que podamos hacer este Zoom. Bueno, y para los tiempos que se vienen, pedir a todos que comencemos a ocuparnos más de nuestra conciencia, porque es con ella con la que vamos realmente a ordenarnos, vamos realmente a empoderarnos, que no tiene nada que ver con el ego, vamos realmente a comenzar a sentir cuál es el camino de cada uno. Y en la diversidad de los caminos vamos a encontrar la realidad. Y la realidad no es la que nos mostraron, porque nos hicieron ver lo macro. Cuando comenzaron a observar que ya tirábamos a dudar un poco de lo macro que nos mostraban, entonces nos colocamos en lo micro. Y hoy es muy importante, pero muy importante, por eso el tema que yo te hablé, esto del cuanto, del neutrino, es muy importante comenzar a trabajar en lo nano. Trabajar en lo nano es trabajar con medidas milimétricas muy pequeñas. Pero ¿a dónde lleva este mensaje que te dan? A trabajar profundamente adentro. Bien profundo, lo más nano. Porque lo que uno ve en el conjunto no es la realidad. La realidad es cuando uno ve el conjunto, pero puede comprender lo que está adentro. Si yo te muestro, para terminar, Laura, disculpa, si yo muestro esta botella con agua, estoy viendo lo macro. ¿Es una realidad esta botella con el agua? Así como la estoy viendo. Según el estudio, desde lo cuántico y desde lo que están indicando, esto no es la realidad. Y lo dijo Einstein en un momento, ¿eh? No son cosas dichas por mí. Cuando yo me pongo a observar y a comprender qué es lo que está dentro de las paredes que conforman la botella y qué es lo que está dentro del agua que está colocada en este momento dentro de esta botella, ahí estoy entrando en lo nano y estoy empezando a ver la realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que la realidad está en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro ser,
que es hacia donde tenemos que ir definitivamente, porque los tiempos que vienen van a ser de golpes duros, y vamos a tener que estar bien conscientes de lo que somos y de qué somos y para qué estamos. Porque después, recién, vienen los periodos de cosecha, que van a ser maravillosos, pero tenemos que mantenernos primero en esta situación, entender perfectamente bien, porque vemos maravillas, pero no es realidad, porque no nos ocupamos. Claro, el que me escucha decir, este tipo, ¿qué quiere? Que yo esté todo el día laburando y pensando. Ves un avión pasar, nadie puede dudar que ve un avión pasar, pero ¿es realidad? ¿Y el avión de qué está conformado? ¿Y la gente que va adentro? ¿Cómo es todo ese juego energético? Entonces, cuando vos comprendés eso, porque te comprendés vos, y estás empezando a ver la realidad, porque sabés que allá arriba hay otro tipo de juegos. Y el sentir de esa visión es totalmente distinto. Por eso aparecen los vivos que muestran se me fue la palabra, que muestran un satélite y le hacen creer a la gente que es un plato volador. Más de una vez, vos viste allá en el cerro, tenemos aviones que pasan en determinada hora, y si llevan el flap apagado, y vos le decís, y te dicen sí, y se ven como una maravilla. Los hermanos nos están protegiendo, dicen. Tal cual. Yo digo, a esto basta. Tal cual. Muchísimas gracias A vos. por este tiempo. Espero que aquel que me escucha, si me tiene que criticar, tiene el contacto para hacer conmigo. Yo explico y acepto, porque también debo seguir aprendiendo. Sí. Sí, Un beso grande para todos y un sentimiento profundo desde el corazón por todo lo que somos. Y porque debemos entender definitivamente que hemos elegido el camino correcto, más allá de que nos quieran apagar. La luz expande. Es blanca en el interior y dorada en la expansión. Un beso grande, Laura, para vos. Para vos, muchísimas gracias. La verdad, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para todos. Chao, que tengan linda noche. Y bueno, el que me escuche de día, que tenga lindo día, linda tarde. Lo que lindo sea. estar. Lo que sea. Muchísimas gracias, Osvaldo.